Para mí es un placer poder compartir ese espacio con ustedes, sobre todo con funcionarios públicos, porque, bueno, aquí personalmente creo mucho en el Estado y creo que mientras más se capacite y refuerce sus capacidades, mejor tendrá la posibilidad de cumplir con el rol de garante y con las obligaciones que tiene en materia de derechos humanos en general. Para el desarrollo de estas tres jornadas, sí les voy a pedir muy gentilmente que eh, la mayoría, o a los quienes puedan, me ayuden con las cámaras, por favor, prendidas, porque si no siento que estoy aquí solita. E igualmente, el material, como explicó Karina, se ha subido en la plataforma. Y les recuerdo esto porque quisiera que cada uno tenga el material a la mano, porque no me gustaría compartir la pantalla. Siento que ahí pierdo a los alumnos, entonces aquí mejor ya interactuamos y cada uno con el material puede ahí incluso poder formular las preguntas oportunamente. Igual mencionarles que este espacio es muy horizontal, así que cualquier pregunta, inquietud, observación, por favor, alcen la mano y con gusto les doy la palabra. Solo hay igual un favor adicional y es el tema de tengamos cuidado con los micrófonos para no interrumpir eh, el proceso de esa capacitación, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a manejar esos 3 días de estas charlas magistrales? Hoy vamos a ver como una cuestión un poco más general, por así decirlo, de el proceso judicial, las etapas, los principios, y mañana y el viernes nos concentraremos específicamente en las pericias, en las estrategias del examen y el contraexamen, y digamos un poco las estrategias que manejarían los abogados y en las que ustedes tienen que estar como un poco más pendientes o deben tomar a consideración cuando ustedes tengan que acudir ante una audiencia, ante un juez o un tribunal. Entonces, dicho eso, nuevamente les agradezco por la apertura y por el espacio. A quienes se van integrando les recuerdo sobre el tema de las cámaras y también ahí que estemos todos pendientes porque, como les digo, al ser un espacio horizontal, espero que sea participativo. Entonces, si es que no veo participación, pues ahí iré eligiendo al participante que nos va a ayudar a dar este taller, ¿no? Entonces, ya les digo, por si no siento que estoy aquí sola, entonces por eso tampoco no voy a compartir la presentación, pero está cargada en la plataforma. Entonces, ahora sí, arrancamos ya como con el tema de fondo y como les decía, hoy se las puedo compartir por aquí, no tengo ningún inconveniente. Se las voy a compartir aquí, como les digo, no quisiera estar proyectando porque si no les pierdo. Eh, listo, se está cargando y ya. Ajá, ahí la tienen. Eh, Empezamos entonces con generalidades del proceso, el proceso judicial como tal, que es en el que ustedes intervienen. Y aunque en un inicio abordemos una parte más, por así decirlo, jurídica, y ustedes dirán como, si yo soy perito químico, grafólogo y demás, como que estos temas o esos términos jurídicos como que no les atañen, en realidad es importante conocerlos para entender cómo nosotros desde nuestro rol perito aportamos a que todo este proceso cumpla con su naturaleza, cumpla con el fin y pueda ser desarrollado de manera adecuada. Entonces, el proceso judicial, que es como tal, que es responde a esta contienda o a este, digamos, encuentro entre dos partes procesales y un tercero independiente e imparcial, en donde esas dos partes van a establecer hechos controvertidos. Cada una de las partes interesadas va a realizar el acercamiento del expediente, de los hechos, de la prueba y de los argumentos jurídicos de los que se crea asistido al juez desde sus pretensiones, desde la posición que ocupen, ¿no? Es decir, si yo soy fiscal, si yo soy abogado de la defensa, pues realizar este acercamiento del caso al juez que no conoce desde la pretensión que yo busco y lo que busco probar, o al menos lo que yo busco convencerle. Como les digo, como el juez no tiene conocimiento directo de los hechos, yo voy a realizarlo tanto en la parte fáctica, es decir, contarle los hechos como fueron, y la parte jurídica, cómo estos hechos se subsumen o se relacionan al cometimiento de un delito. Y todo esto, ¿con qué lo refuerzo? Con la parte probatoria, ¿no? Y claro, habrá prueba material, habrá prueba documental, pero aquí también se encuentra la prueba pericial. ¿Y por qué?
la prueba pericial no se la incluye o no se la toma como el conjunto de pruebas en general, es por la naturaleza que tiene la prueba pericial. Porque si yo tengo, digamos, el cuchillo o yo tengo el carro en algún accidente, si yo tengo esas pruebas materiales, es fácil poder comprender cómo lo que ocurrió o más o menos por dónde debe ir la investigación. Pero lo que ocurre con los peritajes, y por eso es que es como una prueba distinta y no se la, como les digo, no entra en esa generalidad, es porque el perito y el peritaje como tal es es la cuestión de un tercero emitiendo un informe o emitiendo un criterio desde su expertise, una expertise que es ajena al juez y a las partes procesales. Es decir, el juez sabe de derecho, entonces yo no voy a llevar un perito abogado para que le explique cómo se configura el delito de asesinato. No, yo voy a llevar a un perito químico, a un perito no sé, toxicológico, para explicarle cómo cuestiones que incluso para mí, abogado, me resulta difícil explicarle a él con el tecnicismo y la experticia suficiente para que el juez entienda. Otra particularidad también del perito es que independientemente de que la parte, de quién sea la parte que lo solicita, ustedes como tal no tienen un interés en la causa. Entonces, ustedes no tienen que apoyar la teoría de la defensa o de la fiscalía, ustedes tienen que hacerlo de manera independiente sobre la base de sus conocimientos en su rama profesional. Entonces, por eso es que no es una prueba más. Por eso no es que si yo tengo el cuchillo, ajá, a mí como fiscalía o como acusación particular me sirve, porque logro demostrar cómo el presunto responsable asesinó a tal persona. Más bien ustedes, por eso les digo, ustedes son este tercero que de su experticia nos va a explicar a todos los que estamos en esa contienda cómo funciona o cómo opera, por ejemplo, el tema de envenenamiento, cómo funciona el tema de la balística y todas estas cuestiones que, como les digo, no son cuestiones jurídicas. Esto, evidentemente, va a ser en la parte de la práctica de la prueba. Y aquí un tema importante es que el juez, como director del proceso, de este proceso donde, como les decía, esas dos partes procesales acercan el expediente al juez, aunque el juez no conozca de los hechos del caso y que lo va a conocer a través de las exposiciones que cada uno de los abogados realicen, el juez como líder del proceso sí puede solicitar el desarrollo de ciertas diligencias que le permitan a él tener más entendimiento y poder formarse un convencimiento o al menos poder formarse una línea más clara de cómo ocurrieron las cosas, de lo que ocurrió, para él tener una seguridad al momento de emitir su dictamen final. Claro, ese dictamen tendrá que tomar en cuenta todas las pruebas, los argumentos fácticos y jurídicos, pero podrá solicitar estas diligencias como para tener más sustento y para tener más claridad al momento de resolver. Entonces, independientemente de que conozca o no conozca los hechos del caso, tiene la potestad de poder solicitar el desarrollo de esas diligencias a través de estos medios de prueba que terminan siendo estas herramientas legales que le permiten al juez comprobar la verdad y también a las partes procesales, porque pues las partes también pueden solicitar, por ejemplo, el momento de la investigación o de la instrucción fiscal, la fiscalía que realice diferentes diligencias para comprobar aquellos hechos controvertidos. En el tema, esto como el proceso judicial en general. Ahora, los estándares interamericanos de derechos humanos señalan que hay una cuestión que es debido proceso, ¿no? Este elemento del debido proceso es como un pluriderecho, es como un derecho, es como un paraguas de varios derechos o varias garantías que debe ser aplicado en todos los procesos en general, independientemente de la materia, ya sea civil, administrativo, penal, laboral, lo que sea. Pero hace una distinción y es que dice, si este debido proceso, que son todas esas garantías que permite que una causa, la sucesión de una causa en donde se están discutiendo la situación jurídica de una persona o en donde está en juego derechos de una persona, va a permitir que ésta sea desarrollada de manera adecuada, conforme lo establece la ley, de manera imparcial, independiente. Hace una distinción en particular con los procesos penales, sobre todo porque por el bien jurídico que se puede ver lesionado y también por el bien jurídico que se va a limitar, que en este caso sería la libertad personal. Entonces, establece que, como les digo, la Corte Interamericana señala como el debido proceso legal en general busca asegurar que el proceso sea llevado de manera adecuada,
que no haya injerencias arbitrarias o injerencias externas en el desarrollo del proceso, que haya la intervención de las partes en igualdad de condiciones, que todos puedan recurrir, presentar sus pruebas, presentar los argumentos de los que se queden asistidos. Pero en el libre proceso penal debe contar con estas condiciones mínimas y además debe contar con otras consideraciones adicionales y particulares del proceso penal. Y aquí establece sobre todo este tema de tomar en cuenta la presunción de inocencia, tomar en cuenta el tema de el non bis in idem, tomar en cuenta el tema de la legalidad, tomar en cuenta el tema de la práctica de la prueba por ambas partes y sobre todo la independencia e imparcialidad. ¿Por qué establece este tema de el debido proceso penal debe ser tomado con mayor rigurosidad? Porque el debido proceso penal, perdón, porque el proceso penal como tal es de última ratio. Entonces, nosotros sabemos que es en última instancia. Entonces, aquí quisiera que Camila Chandía nos diga cómo ¿qué se le viene a la cabeza cuando nosotros decimos el derecho penal es de última ratio? Por lo que explicó usted, entiendo que es la última instancia, o sea, ya una vez que se descartaron como las opciones anteriores, ya es como la última instancia, pues lo último que se puede hacer. Así es, así es. Precisamente aquellos casos en donde no puede resolverse, ya sea por mediación o aquellos casos en donde no pueden ser resueltos con, sobre todo aquí, cuando se lo maneja con términos económicos, por ejemplo, si yo compré un departamento y tiene una falla, pues nada, entonces son vicios redimitorios y me tienen que dar una indemnización. Pero en derecho penal es justamente eso, interviene cuando las otras ramas del derecho ya no pueden solucionar la situación jurídica infringida. Eso por un lado, entonces eso, digamos, justo por la naturaleza del proceso penal es que debemos tomar en cuenta estas particularidades o estas condiciones extras a las garantías mínimas. Ahora, también hay una cuestión que tenemos que aplicar todos los funcionarios públicos, independientemente de que si somos peritos, somos jueces, abogados y demás. En general, todos los peritos y los funcionarios públicos, al momento de desarrollar sus funciones, tienen que aplicar lo que es un enfoque interseccional de derechos humanos. Es decir, tomando en cuenta el proceso penal, la naturaleza, la importancia y gravedad que implica el proceso penal, debe además adicionarle este enfoque interseccional. ¿Y qué implica este enfoque? Tomar en cuenta los elementos de vulnerabilidad de las partes procesales. Es decir, si yo tengo un caso de femicidio, tengo un grupo en condición de vulnerabilidad o un grupo de atención prioritaria que son mujeres. Si yo tengo un proceso penal en donde la víctima son niñez y adolescencia, yo tengo que aplicar un enfoque intergeneracional en donde se aplica esta cuestión de ver a los niños, niñas y adolescentes como grupo en condición de vulnerabilidad o grupo de atención prioritaria. Si yo tengo igual algún proceso en donde la víctima es una persona en condición de movilidad humana, tengo que igual abrir este paraguas del enfoque de derechos humanos para entender que tengo yo a una persona víctima de la vulneración de cualquiera de sus derechos en una realidad jurídica ajena a la de esta persona, porque pues justamente por ese tema de movilidad humana y nacionalidad, el sistema jurídico ecuatoriano le va a resultar, o chileno, o en la nacionalidad en la que estemos, le va a resultar ajeno. Entonces, si yo aplico este enfoque, voy a saber explicarle o trasladarle la información de tal manera que pueda entender. Por ejemplo, ahí también se justifica o tiene sentido el tema de contar con traductores, porque yo puedo tener a una persona, no sé, de Paraguay aquí en Ecuador. Hablamos de español, entonces medianamente me va a comprender lo que yo le digo cuando le explico que es presunto responsable de un asesinato. Pero si tengo una persona que no habla español, tengo que buscar todos los mecanismos para que la otra parte, para que todas las partes como tal se sientan en igualdad de condiciones. Si yo tengo niños, niñas, adolescentes, cuando hable de cuestiones o cuando intente acercarme a esa víctima y obtener información, no podré hacerlo yo como abogado, como juez, haciendo más, porque no tendré el enfoque para saber cómo preguntar, qué preguntar y de esa manera no revictimizar. Entonces, junto a esa importancia, como les digo, del proceso penal, debo tomar en cuenta también la naturaleza de la víctima. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, personas con discapacidad,
si son personas privadas de libertad, todo el grupo de diversidades, mujeres, niñez y adolescencia, no sé si ya dije, pero adultos mayores también, personas de movilidad humana y recientemente se incorpora a este grupo en condición de vulnerabilidad también las personas que tienen VIH por ser un grupo históricamente segregado. Entonces, ¿quiénes entran en este grupo de situación de vulnerabilidad? Todos los grupos que han sido históricamente segregados. Y cuando nos encontramos frente a una víctima que es parte de ese grupo, como les digo, pues tomar en cuenta este elemento adicional de las garantías mínimas. Igual el tema de aquellas personas que tienen enfermedades catastróficas. Y haciendo una comparación, un contraste un poco entre Ecuador y Chile, en realidad los dos países entienden al debido proceso como esta institución madre o esta institución máxima que cubre, como les digo, es como un paraguas que cubre varios derechos, varias garantías necesarias para que el proceso sea llevado de manera adecuada y sobre todo que no vulnere más derechos fundamentales. En realidad, la incorporación o el entendimiento de lo que es el debido proceso en Chile no está muy desarrollado como lo tenemos nosotros, por ejemplo, ya sea en la Constitución o en el COIP aquí en Ecuador, y pido disculpas por la bulla. Lo ha ido desarrollando de manera progresiva, aunque aún no tiene como tal definido como nosotros, como en Ecuador, como les digo, en la Constitución y en el COIP. Sin embargo, sí hacemos un análisis integral, contempla en este debido proceso, contempla esas garantías. Entonces, ahí vamos a ver, aquí le hacemos participar. Me voy a ir con un chico ahora. Vamos a ver, Pablo Cabrera. No. Alguien me estaba... Sí, Isabel, sí, disculpa, sí, no tengo, mi cámara no está habilitada en mi no computador. se preocupe. No, te quería preguntar si, bueno, yo soy de Chile, soy perito en el servicio médico legal. eh, a lo que tú te refieres, no sé, por ejemplo, el primer abordaje en cuanto, no sé, a una autopsia, por ejemplo, si se aplica, no sé, el protocolo de Minnesota, el protocolo femicidio, y ahí, a partir de ahí, después se construye, no sé, o sea, no, se enriquece, digamos, el proceso, porque es distinto cuando uno hace una autopsia, por decirlo común y corriente, que aplicando el protocolo Minnesota en casos específicos y el otro femicidio. Sí, a ver, si yo mi la Sí, pregunta es, eso, sí, tú te estabas refiriendo también a eso. cuando digo el tema de aplicar enfoque, si es que implica también en esta etapa de desarrollar, Sí, por ejemplo, ya, sí, a ver, efectivamente debe ser transversal, es decir, en todas las etapas, pero hay que tomar en cuenta una cuestión. El aplicar el enfoque no significa que ustedes van a hacer su informe, me invento, si es que la víctima es niñez o adolescencia. No es que van a hacer el informe más light o más como más delicado. No, en realidad ustedes tienen que hacer el informe sobre la base de su rama, de su expertise, implique lo que implique. La cuestión es cuando uno lo transmite en audiencia, si bien tiene que darlo en los términos que es decir, no van a modificar los términos porque justamente esa experticia, esa tecnicidad que ustedes tienen es la que necesita conocer el juez, es saber cómo transmitirlo en la audiencia, entendiendo que tengo presente a la madre o a los familiares de esa niña que fue asesinada. Entonces, en la parte técnica no tienen que modificar nada porque justamente es lo que queremos ustedes decir, ustedes que conocen de toxicología, de varias ciencias, que nos expliquen cómo es, pero no lo van no lo van a exponer como si fuera, por así decirlo, cualquier cosa o como si estuvieran dando clases como de, tengo un cuerpo aquí que fue así, sino como tener este enfoque o esta sensibilidad para con para con las víctimas, sin que esto implique alterar los términos técnicos que ustedes tengan que utilizar. Entonces, claro, hay más que forma, más que fondo, vamos a un tema de forma, ¿no? Como no exponerlo como de
si fuera, por ejemplo, un delito de cuello blanco. No, es como, sí, se movieron tantos millones de dólares de aquí para allá, tin, tin, tin. Pero si yo tengo, ajá, sobre todo cuando es vida o libertad personal, integridad, es esa accesibilidad de no soltarlo como si fuera cualquier cosa, sino como ir explicando técnicamente todo para que se entienda que usted me lo está explicando en su tecnicismo y que no está tomando a mi hija o a mi familiar como un cuerpo más o cualquier cosa, más o menos. María Fernanda. No le... A ver, ahí. Va. Ahí le escucho. ¿Me escucha? Ya, ¿Sí? disculpe que tengo problemas. Lo que pasa es que lo que yo entiendo un poco lo que quería preguntar la colega, no sé si a lo mejor lo explico bien, usted me dice que en el fondo cuando apliquemos los enfoques nos referimos como lo que acá nosotros en psicología conocemos los enfoques transversales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un caso de femicidio, en la autopsia, si bien el protocolo es el protocolo latinoamericano, que es el protocolo aplicado dentro de la metodología, uno igual dentro de la metodología en el informe consigna los enfoques utilizados para poder desarrollar el proceso pericial. Y en este caso, en un femicidio, por ejemplo, cobra relevancia el enfoque de derechos, el enfoque de género, ¿cierto? Y otros también. Entonces, entiende que por ahí va lo que va usted diciendo, ¿no? Y efectivamente, y justo por eso les decía que va, es transversal en todas las etapas, sin que eso implique, claro, que ustedes tengan que alterar o modificar la técnica que efectivamente estos protocolos y reglamentos les exijan a ustedes aplicar para el desarrollo de sus peritajes. Pero justo usted me pone un buen ejemplo en este tema de, por ejemplo, los homicidios, tomar en cuenta estos enfoques que le hacen ver el contexto de manera más amplia y en consecuencia le van a permitir hacer un informe, digamos, más sustentado, ¿no? En donde usted entienda que si la víctima ajá, es de femicidio, entonces tengo que tomar en cuenta esto y lo otro, y ajá, con el enfoque de derechos humanos para no para no considerar, como les decía, como si fuera una muerte más, y en consecuencia el peritaje va a tener debilidad, sino aplicando los enfoques yo logro entender que, si tengo una niña que presenta signos de violencia sexual, tengo que entenderlo, ajá, como esta incluso mayor vulnerabilidad por el desarrollo físico y psicológico de la víctima. Entonces, ahí, cuando uno aplica esta diferenciación o este enfoque diferenciado, el peritaje logra tener mayor fuerza. Pero precisamente va justo por ahí, María Fernanda, más bien, como le digo, gracias por el ejemplo, eso me permitió como aterrizarle de mejor manera. E igual gracias, Isabel, por la pregunta, pero es justamente eso, es aplicarlo de manera transversal y es algo que también tiene que aplicarlo los abogados y jueces y fiscales. Algo que poco se hace y no se tiene esa sensibilidad, digamos, de cuando la defensa va sobre todo por parte de la defensa, de cómo va a explicar sus argumentos y se esperaría que sea por parte de todas las partes que intervienen. Entonces, bueno, lo que les iba a preguntar ayer era si es que algunos como que me enumeren o me enlisten algunos principios, pero vamos a seguir nomás. Como les decía, aquí en el tema de debido proceso penal está el tema de presunción de inocencia, es decir, todas las partes igual deben mantener el tema de que una persona procesada aún no se ha determinado su responsabilidad. Entonces, siempre mantener ese tema de... déjame ver, no puedo silenciarle yo. Tal vez Karina me puede ayudar a silenciar. Listo, ahí está. Gracias. De tener en cuenta que la persona procesada no es responsable todavía. Entonces, manejar esta cuestión como de no apresurarnos, además que los peritos no son quienes emiten sentencia, porque se supone que son independientes e imparciales, pero siempre tomar en cuenta que por muchas pruebas que tengamos o que el perito llegue, o por mucha información que el perito llegue a conocer del caso, manejamos el tema de sigue siendo presunto responsable hasta que la autoridad competente determine lo contrario. Este también el principio de regla de juicio y prueba, es decir, que una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Y esto es algo que, por ejemplo, cuando uno presenta sus recursos de apelación, de casación, los recursos ordinarios y extraordinarios,
toma mucho en cuenta, y es que en la motivación el juez exponga los hechos fácticos, jurídicos y cómo todos estos se relacionan con los elementos probatorios. Entonces yo puedo tener hechos, la parte jurídica, pero si yo tengo elementos de pruebas que sustenten eso, esa sentencia carece de motivación y sobre todo se está vulnerando el derecho, esta presunción de inocencia y el tema del debido proceso, porque no está tomando en cuenta la integralidad del proceso y sobre todo el juez no ha contado con los elementos suficientes para poder formarse un criterio. De ahí que tenía que existir un juicio y la práctica de la prueba en igualdad de condiciones para decir, sí, esa persona es culpable o esta persona se ratifica la inocencia, debe contar con los elementos suficientes para poder emitir la resolución que corresponda. Otra cuestión que hay que tomar en cuenta en el proceso penal, y por eso les decía que se distingue por el bien jurídico afectado, pero también por el bien jurídico que se va a limitar y es libertad personal, y es que la vinculación directa que tiene el proceso penal con prisión preventiva. Entonces, así como el derecho penal es de última ratio, la medida de privación de libertad también es como en última instancia. Y ahí es donde se tiene la obligación de, en la mayor medida posible, no aplicar esta medida, sino solo en los casos que correspondan con las justificaciones correspondientes. Aquí el personal ecuatoriano no me dejará mentir, pero creo que el tema de prisión preventiva es algo que las autoridades lo utilizan porque sí, porque no y por si acaso. Entonces, y es algo que no debería realizarse, porque como les digo, de todas las medidas, esta debería ser igual de última instancia y no debe exceder los límites estrictamente necesarios para justificar sobre todo el tema de proporcionalidad, idoneidad, la legitimidad y que sea una medida necesaria. Ahí es donde deberíamos aplicar el test de proporcionalidad. Está también el tema del derecho a la defensa. Evidentemente que el presunto responsable pueda participar de todas las diligencias, sobre todo de la audiencia y la práctica de la prueba, pueda participar de todas estas diligencias en donde pueda incluso contradecir y pueda presentar todos los argumentos de los que se crea asistido. De ahí es que viene también el principio y el derecho a recurrir y el principio de contradicción. Es decir, en donde yo pueda refutar aquellos argumentos o pueda igual refutar aquellas pruebas que tal vez fueron conseguidas de manera ilegal o el peritaje fue desarrollado de manera parcializada y sin objetividad. Entonces yo debo tener la posibilidad de poder decir, no, la perito María Fernanda ya tuvo relación con este caso o con esta persona en tal cuestión, por lo tanto no es una funcionaria imparcial, así que ese peritaje no puede ser tomado en cuenta, carece de valor por el tema de independencia e imparcialidad, porque si yo no estoy ahí presente, entonces claro, acusación particular y fiscalía pues presentan y ellos ya básicamente desarrollan la sentencia, ¿no? Que va a emitir el juez. Entonces, el tema de recurrir y sobre todo el tema de poder recurrir a un tribunal superior, es decir, que un tercero de mayor jerarquía conozca la decisión que yo estoy impugnando en la que tal vez, por ejemplo, no se haya tomado en cuenta los elementos de prueba. El tema del no bis in idem, es decir, que ninguna persona puede ser condenada o procesada por el mismo delito dos veces. El tema de la publicidad y oralidad del juicio. En términos jurídicos y de debido proceso, todos los procesos como tal tienen que ser públicos. Sin embargo, hay aquellos que mantienen su reserva por la naturaleza. Por ejemplo, delitos sexuales en contra de niñez y adolescencia, ¿no? Entonces, pero sobre todo se espera el tema de publicidad por un tema de la transparencia que se debe tener del Estado para la ciudadanía, de que yo al procesado, al presunto responsable y a la víctima estoy asegurando las garantías del debido proceso. Por ejemplo, aquí en Ecuador hay, sobre todo las garantías jurisdiccionales como habeas corpus, acción de protección o acciones de amparo, no sé cómo la conozcan en Chile. La víctima o el juez puede solicitar la participación o la veeduría de la Defensoría del Pueblo para asegurar que el proceso se ha desarrollado de manera adecuada. Entonces, ahí también es que se cubre con este tema de la publicidad. O a su vez también pueden asistir ONGs o todos estos observatorios de derechos que, como les digo, en el deber democrático que tiene la sociedad de fiscalizar al Estado, puede acudir
a estos procesos, insisto, a excepción de aquellos que por la naturaleza sean reservados. Igualmente, este tema de publicidad y oralidad lo que busca es que funcionarios como ustedes, por ejemplo, que los peritos, que los fiscales y que los jueces específicamente, no sean funcionarios sin rostro. El tema de la publicidad también implica que yo sepa quién es, quién va a ser el perito que va a desarrollar este informe, quién va a ser el fiscal, quién va a ser el juez, para yo poder recurrir o pedir que se excuse porque carece de imparcialidad y carece de objetividad. Entonces, si hace un año y medio, más o menos, un año tal vez, aquí en Ecuador, el anterior presidente del Consejo de la Judicatura propuso esta herramienta de jueces sin rostro, ¿no? Por suerte no se logró implementar, pero se lo intentó aplicar porque surgió todo ese contexto de inseguridad en temas judiciales. Estaban las amenazas a fiscales, amenazas a jueces, que conocían ciertos casos, sobre todo, por ejemplo, aquellos en contra de GDOs, todo el tema de sicariatos y demás. Y claro, si lo vemos en términos fríos, es una medida que sí podría proteger a jueces y fiscales, ¿no? Porque si yo no sé quién es el juez que va a resolver sobre un líder, sobre un proceso de que está en contra de un líder de alguna de esas bandas criminales, no corre riesgo. También se pone en juego todos estos principios y todo este derecho que les vengo explicando, pues no tendría sentido. Y hay otras herramientas con las que el Estado podría proteger a sus funcionarios públicos, pero insisto, al existir otras herramientas, es preferible buscarlas y aplicarlas a que poner en riesgo garantías como el derecho a la defensa, porque no solo se vulnera a la víctima, ¿no? Sino a las dos partes. El presunto responsable no podrá pedir que se excuse a un juez y la víctima tampoco, entonces es como que van a resolver a ciegas y yo como víctima, yo como parte procesal no voy a poder decir nada sobre el perito, nada sobre el juez, nada sobre el fiscal y qué tal que en serio carece de imparcialidad y objetividad o hubo un tema de corrupción a la interna. Entonces, ese tema de jueces sin rostro, desde el 98, la Corte Interamericana nos lleva diciendo, no hay cómo, no se puede. Y de ahí también que en su momento se hayan eliminado los tribunales militares y policiales, porque representan un caso específico y digamos es como el caso más claro de falta de independencia e imparcialidad al ser una institución jerarquizada. Y de ahí es que tenemos todos los casos en Corte Interamericana, que bueno, Chile y Perú no, a pesar de los contextos que ha manejado históricamente, no tienen tantos casos como nosotros, que irónicamente no hemos presentado un contexto como el de Perú y Chile, y aún así, ni como el de Colombia o México, y aún así somos el país que más casos ante Corte Interamericana tiene. Si ustedes me preguntan por qué, por negligencias muy básicas, a diferencia de los casos que, como les digo, registra el Estado peruano y el Estado chileno. Estos son los principios que debe procurar el Estado garantizar específicamente al procesado. Existen otros principios que debemos procurar todos los intervinientes en esta contienda, que es, por ejemplo, el principio de congruencia. Es decir, que la sustentación, que mis argumentos tengan relación directa, por ejemplo, si yo soy fiscal, tenga relación directa con la acusación, el enjuiciamiento y con la sentencia previa que yo le transmito al juez que quiero que emita, ¿no? E igual ustedes, ya vamos a ver entre mañana y el viernes los elementos más o menos los elementos mínimos que debe procurar un informe pericial y es justamente también esta congruencia de las técnicas utilizadas, los objetos, las metodologías y el resultado. Y luego, en su exposición, como todo eso debe guardar sentido porque cuando un juez deja de creer en el perito, no solo cuando físicamente o en forma presenta debilidad, sino también cuando en el fondo, en la exposición de su informe, presenta más debilidad o incongruencias como, no entiendo, si me dijo que es A, porque ahora sale con B, o si en las preguntas, o si en su informe usted se manejó de que 1 más 1 es 2, y en las preguntas resulta que también puede ser 3, ya, ahí más o menos también pierde la credibilidad, entonces mantener esta congruencia,
Otro principio que nosotros como peritos y acá también igual la defensa, fiscales, todos aseguramos sin darnos cuenta es el tema de la inmediación y es ese tema de que las dos partes procesales tengan acercamiento con todo el funcionario público que va a intervenir, es decir, con fiscales, con el juez, con los peritos, tenga este acercamiento y la oportunidad de participar, es decir, yo escucho en vivo e en directo, como, así como la víctima puede escuchar, yo también escucho, soy partícipe de y tengo este acercamiento entre todas las partes procesales. Y el principio de contradicción, que como les decía, va al tema del derecho a recurrir, cualquier prueba, cualquier argumento del que se considere asistida a cualquiera de las partes procesales. Entonces, con esto cerramos la parte de proceso como tal, ¿no? Es esta institución en la que nosotros intervenimos, este evento en el que nosotros intervenimos y en el que en realidad, digamos, un deber reforzado o una carga reforzada no tienen los peritos, sino más bien los abogados. El saber cómo van a usar su peritaje para demostrar la inocencia o para demostrar la responsabilidad en cierto delito. Porque ustedes, al ser terceros independientes e imparciales, como les digo, no tienen que sustentar la teoría del caso de partida de las dos partes. Ustedes tienen que ir y, a partir del objeto de su peritaje, explicarnos técnicamente qué es lo que implica, ¿no? O lo que se le pidió, ¿qué implica esto? ¿Qué implica las herramientas? ¿Por qué usted utilizó esta metodología? ¿Qué implica las herramientas que utilizó? ¿Por qué no utilizó la metodología 1, sino que utilizó la metodología 2? Y ahí vamos a ver, ahorita en la teoría del caso, vamos a ver cómo los abogados y los fiscales también nos tenemos que poner, no una cuestión de perito, sino como una cuestión de investigador para lograr un poco en las preguntas, intentar darnos de baja su peritaje. Que evidentemente será difícil porque yo puedo darme de baja el argumento jurídico del abogado de la defensa, pero ya darme de baja como un informe toxicológico, como que ahí sí va a ser muy complejo, ¿no? Pero es justamente esta como confusión, porque yo al ser abogada y al no saber nada de balística, justamente esa confusión que yo tengo voy a intentar transmitirle a ustedes para que en sus respuestas ustedes también puedan confundirse y debilitar su intervención. Es lo que busca más o menos el abogado. Entonces, en realidad, quien tiene esa carga, ese deber y como tal, el deber de litigar es el abogado. Porque ustedes van a hacer una exposición técnica del objeto de peritaje, pero en el marco de su profesión. Mientras que el litigio, el arte de litigar como tal, va a estar en fiscalía y en los abogados. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Porque litigio implica el llevar todo el caso, llevar todo el proceso. Es decir, desde que yo hago la primera asesoría y tomo el caso, y por ejemplo, como las ONGs que posicionan el caso en redes, que posicionan el caso en medios de comunicación, todo eso es litigio estratégico. Todo, porque claro, si nos quedamos en litigios como llevar la parte jurídica, ya sea en escritos o en audiencias o en diligencias, en donde ustedes quieran. Pero un litigio estratégico es esto, es cubrir todos los ejes, no solo jurídicos, sino también comunicacional, social, todo esto es un litigio estratégico. Por ejemplo, ustedes lo pueden ver en casos de vulneraciones de derechos humanos que ya llegan a instancias internacionales. Por ejemplo, el caso de Paola Guzmán, fue un caso que se posicionó, creo yo, a nivel de la región a través de varias ONGs. Y claro, eso es un trabajo que lo realizó CEPAM de Ecuador a través de varias ONGs para posicionar y demostrar la gravedad. Entonces, este es el litigio como tal, toda esta estrategia, el planteamiento estratégico de un caso, no solo en la parte jurídica, sino de manera integral. Y por eso se dice que es un arte el litigar y de todas las ramas que hay en el derecho, no todos los abogados litigan, no todos los abogados saben litigar y no a todos los abogados les gusta litigar, justamente porque es como todo un proceso, es toda una ciencia y por eso es que se le denomina como el arte de, porque en realidad no es solo una exposición fáctica jurídica, no es solo subsumir unos hechos a un artículo, es, es tener este ojo estratégico de
pensar como víctima que soy, ajá, pero también pensar como fiscalía, pensar como defensa, pensar como perito y pensar como juez, para poder cubrirme todos los frentes y tener los argumentos listos para que en audiencia no me agarren, digamos, de bajada. Entonces, litigar en un juicio oral, como les digo, es este ejercicio estratégico, tanto para quien acusa como para quien defiende. Y en este litigio estratégico está el planteamiento de la teoría del caso, en donde cada parte busca explicar cómo ocurrieron los hechos desde su rol, si se espera que no lo alteren, es decir, con los hechos que tengo, con lo que ocurrió, cómo yo le transmito al juez la participación de la persona que está procesada, los elementos, cómo estos se van a relacionar con los elementos de prueba o qué es lo que yo voy a probar a través de qué elemento probatorio. Todo esto con el objetivo de convencer al juez de mi teoría, de que, señor juez, usted tiene que irse por mi línea. Insisto, es como les decía hace un momento, cuando ustedes expongan su peritaje, el tema no es falsear hechos o algo, o modificar términos o algo, es como el cómo se lo transmite. Entonces, se espera que los abogados, por lealtad procesal, no alteren los hechos, sino cómo lo transmiten. Porque yo puedo tener un tema de, por ejemplo, a ver, yo en casos en Corte Interamericana, y tengo un caso clarísimo de ejecución extrajudicial, ¿no? O sea, no tengo, y un ejemplo de eso es Aroca Palma, en donde el Estado en realidad no tenía nada que argumentar de que no fuimos nosotros. No, el caso estaba clarísimo. Un policía ejecutó extrajudicialmente a un adolescente de 17 años. Clarísimo. El Estado no fue a defender eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo la víctima? Planteó sus hechos del caso como a mi hijo, atrás del Estadio Modelo en Guayaquil, un policía lo asesinó a tal hora de la madrugada. Las víctimas nos plantearon la cancha. ¿Qué fue lo que hizo el Estado? No fue contradecir, fue efectivamente, pero ¿qué es lo que hizo el Estado? Administrativamente sancionó al policía, lo dio de baja, lo retiró de las filas policiales y ya en la parte, en sede ordinaria, también inició un proceso judicial por asesinato. Entonces, yo seguí la línea del caso de la víctima, pero desde mi rol de defensa del Estado. No modifiqué, no dije como que no fuimos nosotros. No, sino fue seguir, pero fue qué hecho quiero yo que el juez también conozca y que la otra parte no la dijo. Porque claro, si yo soy víctima no voy a decir, lo mataron, pero bueno, sí, el responsable sí, fue sancionado, cumplió, ajá. Entonces, por eso es como eso de tener, el abogado siempre tiene que tener ese acercamiento y estar muy familiarizado con el proceso, porque así yo puedo tener en mente como de, no, ese hecho no fue así, o esa fecha no fue. Entonces, como para poder darme de baja o complementar lo que expuso el otro abogado, de tal manera que debilite y me dé fuerza a mí sin tener que faltar a la lealtad procesal. Y al mismo tiempo le convenzo al juez de, mire, es cierto lo que dice, pero mi teoría tiene más fuerza por esto otro que no le dijo, y que yo sí le digo. Entonces, y luego usarán y también es por eso este tema del litigio estratégico, saber cómo va a tomar su peritaje, porque tal vez su peritaje diga, sí, no hay otra, el señor tal de las huellas de ADN se demuestra que el arma fue usado por otra persona, y puede que a mí como defensa así como viendo externamente, el peritaje no me funciona. Puede que vaya en mi contra, pero ahí va a ver la parte estratégica del abogado de saber cómo toma ese peritaje, de cómo lo puede tomar a favor o cómo se lo da de baja. Y porque hay, como les digo, hay elementos probatorios que a prima facie pueden lucir como, no, ya, o sea, se me cayó el caso, pero es verle si yo fuera víctima, cómo lo entiendo, pero es como verle todas las caras de todo, cubrirse todos los frentes, para saber cómo puedo usar ese mismo argumento a mi favor. Un ejemplo claro, digamos, si ustedes pueden hacer ese ejercicio con sus peritajes, porque entiendo que hay varias experiencias que tienen varias metodologías o varias líneas o corrientes o fuentes. Entonces, yo en audiencia voy a decirles, ¿por qué usó esta corriente y no usó esta? Y así, ¿no? Entonces, es como, en derecho, lo que se hace es, por ejemplo, usar casos análogos. Entonces, yo puedo decir como,
En el caso Aroca Pamela versus Ecuador, la Corte dijo que garantías judiciales implica investigar, sancionar, judicializar y reparar. Pero resulta que en un caso siguiente, igual en Ecuador, en el caso Núñez Naranjo, la Corte dijo lo mismo, pero además añadió que, no sé, que se ponga una placa conmemorativa como elemento de garantía judicial. Entonces, yo que voy a decir como, sí, ese caso es cierto, pero este caso más actual dice lo otro. Entonces, como tal, usted no cumplió con el derecho de las garantías judiciales. Lo mismo le pueden hacer a ustedes de, sí, su teoría está muy bien, su corriente está súper bien, pero hay esa otra corriente. Hay esa otra corriente más utilizada, o hay esa otra metodología más utilizada o más actual, o hay este protocolo, hay este reglamento más actual, ¿por qué no lo utilizó? Entonces, es este tema de, igual, cubrirse todos los frentes del perito que como les digo, mañana y el viernes vamos a ver las estrategias que ustedes deben aplicar y que uno como abogado aplicaría y que ustedes tienen que estar pendientes para cubrir todos los frentes y demostrar que su peritaje tiene sustento, que no busca favorecer a ninguna de las partes, sino que científicamente en su rama profesional tiene sustento. Es una suerte de usted no sabe, no se meta más o menos, porque yo soy la experta aquí, yo soy el experto en eso, entonces le voy a demostrar. Y ya les digo, porque las preguntas de los abogados van a ser muy flojas, que en lugar de darse de baja sus peritajes, va a ser como, les va a hacer confundir, justamente porque su ciencia, su rama, nos es ajena e igual al juez. Entonces, en este arte de litigar, como les decía, planteamos la teoría del caso, acercándole al juez, ya, en el proceso judicial, con las diligencias y con los escritos que vamos presentando, y sobre todo con, por ejemplo, en las audiencias evaluatorias y preparatorias de juicio, ya le vamos acercando a los hechos del caso, ya lo vamos acercando un poco al expediente. Pero ahora, cuando yo voy a plantear mi teoría del caso, que ya es en la audiencia de juicio, yo no le voy a acercar al expediente, sino que le voy a acercar a la posible sentencia. Por eso se dice que en el alegato de cierre, lo que hace un abogado es dictar una sentencia, más o menos. Entonces, en esa parte yo ya no le acerco a como, verá, es que pasó esto. No, ya se lo dije, ya tuvo todo el expediente, ya con las diligencias que solicité, ya debe imaginarse. Yo ahorita le voy a explicar la teoría en general, ya no solo los hechos, sino como jurídica y probatoriamente, cómo se sustenta esos hechos que ya conoció, cómo se tiene que resolver conforme mi teoría del caso. ¿Y qué implica la teoría del caso? La teoría del caso implica una planificación. Una planificación que en inicio es el planteamiento de toda esta metodología. Por ejemplo, si hacemos este litigio estratégico como, a ver, voy a cubrir medios, no voy a cubrir medios, voy a solicitar estas pruebas, no, estos hechos sí, estos hechos no. Todo el trabajo digamos, todos los elementos que voy a utilizar para mi puesta en escena, audiencia ante el juez. Esta planificación no deberá ser solo en la audiencia de juicio, sino desde que uno recibe el caso. Entonces, desde que uno recibe el caso, se va planteando la teoría del caso. Por ejemplo, los fiscales, cuando van a investigar, se plantean como estas líneas o historias para investigar. Es decir, si yo tengo un femicidio, necesito que plantearme una primera teoría del caso para saber por dónde investigar, porque no voy a ir investigando como así esporádicamente, como a ver qué me sale, a ver cuál de todas las diligencias o cuál de todas las líneas de investigación me resulta, ¿no? Porque puede ser errónea. Desde el inicio se plantea porque yo ya tengo una meta, yo ya tengo un fin que es demostrar la responsabilidad del otro, si es que soy defensa, si es que soy víctima o acusador particular. Entonces, desde el inicio se plantea la teoría del caso, por eso yo voy a pedir tales diligencias, voy a presentar tales argumentos, porque todo esto va a ir conducido a que cuando en audiencia yo presente toda la teoría del juicio ya completa, ya con elementos de prueba, todo tenga sustento. Desde el inicio, desde que en fiscalía yo solicité la versión de Pepito Pérez, desde ahí todo va a tener coherencia y solo va a reforzar mi teoría del caso. Entonces, esta planificación va desde el inicio, no solo para la audiencia de juicio. Y en esta elaboración de la teoría del caso, porque pueden surgir muchas, un ejemplo de esto, de la importancia de plantear la teoría del caso desde el inicio e irla como
plantearse varias teorías, pero ir descartando cada una, como ver la debilidad que tiene cada una y quedarse con la más sólida, es el caso de los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, aquí ocurrió un caso de José Tendetta en el oriente ecuatoriano y se abrieron 3 líneas de investigación, una por temas de crimen pasional, otro tema por deudas y otro como había sido, se había caído al río, se ahogó y no hubo mayor problema. Sin embargo, yo tomé este caso para hacer mi tesis de posgrado porque había un tema esencial y era el elemento de contexto. José Tendetza era un líder indígena, líder, o sea, líder reconocido por su comunidad que se oponía a los proyectos extractivos en su territorio. Entonces, él era como figura, vamos a ponerlo así, figura pública, era conocido en su sector, era conocido por el Estado porque era el principal opositor de que petroleras, mineras entren en su territorio. Es decir, era alguien conocido tanto para los del sector, para los de su comunidad, como para el Estado. Era alguien conocido, no hay, digamos, no hay dudas en eso. Cuando querían entrar petroleras a este territorio, José Tendesa se opuso y lo primero que le hicieron fue quemar parte de sus terrenos, le quemaron parte de sus cultivos. Fue como esta primera amenaza y luego, pues, José Tendesa es asesinado. Al día de hoy el caso está en Comisión Interamericana porque el sistema ecuatoriano no logró dar protección judicial, no logró judicializar y sancionar a los responsables, pero más allá de quién sea el responsable, está en la línea de investigación. Se plantearon 3 teorías del caso que ninguna resultó, pero se omitió una cuarta línea en donde se toma en cuenta el contexto. Es decir, si yo tengo un defensor de derechos humanos, que es lo que dice Corte Interamericana, los defensores de derechos humanos también se encuentran en ese grupo en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque se encuentran expuestos siempre, su agenda se desarrolla en espacios públicos. Los defensores de derechos humanos contra quién se oponen o, digamos, su práctica, su lucha en contra de quién va, las políticas públicas estatales. Es decir, si lo queremos ver como en términos un poco fríos, es como opositor al Estado. De ahí su mayor vulnerabilidad. Porque si yo me paso poniendo al Estado como que no, Estado, usted quiere acabar con toda la naturaleza, Estado asesino, Estado malo, yo me estoy enfrentando a un, entre comillas, enemigo grande. Entonces, de ahí que el contexto que yo tenga que evaluar es diferente, porque yo no es que aparecí por ahí y me mataron y ya, ajá, va a ser como aquí es Mireya Donato. O sea, no, ni en la comunidad me conocen. Pero si yo era líder reconocido por una comunidad que bajo sus costumbres me reconocieron como líder y yo ya había tenido varios enfrentamientos contra el Estado, no digo que sea el Estado, pero tuvo que haber una cuarta línea en donde se tome el contexto en general, ¿no? En donde se realicen pericias antropológicas, por ejemplo, psicosociales, de trabajo social, en donde se entienda quién era José Tendetza en el territorio. Porque ahí es cuando la Corte Interamericana dice, cuando un defensor de derechos humanos es criminalizado o asesinado, no solo la vulneración de los derechos de ese defensor, sino también es la vulneración de toda la comunidad a la que representaba, porque se le deja sin líder, se le deja sin una cabeza y también se envía un mensaje silenciador a todos los miembros de esa comunidad. Entonces, sí, Fiscalía se hubiera acompañado de todos esos peritajes adecuados, hubiera demostrado que no fue un tema de Estado, sino que en serio fue un tema de crimen pasional, o por otro lado hubiera dado con los responsables. De ahí el tema de identificar todas las teorías del caso para ir descartando las que no nos sirven e identificar los elementos probatorios como los distintos peritajes que van a sustentar no solo mi teoría del caso, sino que por sobre todas las cosas van a esclarecer los hechos, van a dar la verdad de los hechos que al final del día es lo que se busca en un proceso. Yo puedo ser abogado de defensa, ¿no? Y mi defendido puede ser el responsable. Yo no voy a buscar que un peritaje me diga lo contrario, simplemente que el peritaje me permita sustentar de que mi defendido estuvo de cómplice. No sé, tal vez, y ahí me van a disculpar, digamos, esta pericia que se hace de videos, extracciones de videos, de cámaras de videos, no sé cómo se llame, pero en todo caso, para ponerles el ejemplo,
que el perito me diga, ajá, como la persona que estaba vestida así asado no fue quien tomó el arma, sino acompañó al que sí asesinó. Entonces, puede que, como les digo, no necesito que el peritaje diga lo que yo quiero, porque tal vez y en su tecnicidad y todo, no. O sea, va a decir como el señor sí estaba ahí, mi defendido sí estaba ahí en la escena del crimen, pero como cómplice. Ustedes no van a decir que fue cómplice, ¿no? Porque pues o sea, esas calificaciones ya las va a realizar cada parte, es, pero lo que esperamos, como les digo, en el proceso siempre es esclarecer la verdad de los hechos, porque solo eso nos permite reparar a las víctimas. Entonces, un buen abogado no es el que gana el caso como tal, sino que yo puedo ser abogado de la defensa del presunto responsable y yo cómo voy a ejercer una buena abogacía, no logrando su libertad o su inocencia, sino asegurando que la sentencia que se le dé sea por estar de cómplice y no por responsable. O si es que es el responsable, que se le declare la responsabilidad, pero que se le dé la pena proporcional o la pena que establece la ley, no la que arbitrariamente el juez dijo, como que usted me cayó mal, aquí dice 6 años, pero se va 10, y si me mira mal, se va 12. Entonces, eso es como una buena defensa judicial y como les digo, el proceso como tal siempre busca el esclarecimiento de los hechos y sancionar al responsable. Micaela, no sé si quería intervenir. Micaela López, no sé si quiere intervenir. Se escucha súper entrecortado. Si no, igual y nos puede colocar en el chat si es que tiene alguna pregunta o hasta que logre solucionar el tema del micrófono. Y con gusto le reviso, solo voy a ver si hay alguna pregunta. No hay. Entonces, Tommy, ¿alguna consulta? ¿No? Hasta aquí, entonces. ¿Estamos todos claros? ¿Hay dudas? Todo clarísimo, ya. Perfecto. Si no, igual si es que hoy en el transcurso del día, mientras meditan y piensan más o menos en lo que les he dicho, mañana igual pues podemos empezar como con una pequeña ronda de preguntas para fortalecer cualquier cosa que se nos haya quedado ahí suelto. Entonces, como les decía, esta teoría del caso, esta visión estratégica, esto de cubrir todos los frentes, es el litigar y esa carga la tiene Fiscalía y los abogados. Todo claro por ahora. Sí, ajá. Como les digo, esas son generalidades. Entonces ya vamos a ver cuando entremos ya a la parte de la prueba y prueba pericial como tal. Ahí vamos a ver si es que seguimos, que yo estoy segura que sí. Estoy segura que sí. Entonces, estamos con esta planificación estratégica de ver no solo los hechos, sino también la parte jurídica, los elementos de prueba que voy a solicitar. Si yo fue, bueno, en toda esta explicación yo voy a hacer defensa, ¿ya? Yo voy a ser la abogada del presunto responsable. Entonces, yo en esta planificación también tengo que pensar como víctima. A ver, si yo fuera víctima, ¿qué prueba solicitaría? ¿Qué peritaje solicitaría? Tal vez si el abogado de la víctima no se le ocurrió, pero pues yo ya tengo este por si acaso para, insisto, cubrir todos los frentes y ejercer una adecuada defensa. También tengo que pensar como fiscal, como, a ver, voy a llevar por aquí, por allá, puede que solicite un peritaje. Y cuando ya se designan los peritos y el objeto del peritaje, ¿qué es lo que me corresponde a mí? O bueno, a todo el equipo, que normalmente es como todo un equipo detrás del abogado que va a intervenir en audiencia, es, a ver, eh, tengo a Felipe Céspedes, él va a ser el perito. No sé, a ver, Felipe, qué tipo de peritajes haces tú? Sí, hola, buenos días. De todo, tanatólogo, de derecho humano y violencia sexual. Así que puedo Ya, hacer. listo. Listo, perfecto, gracias. Entonces, ya me notificaron que Felipe va a ser el perito y va a hacer un tema, digamos, contextual de violencia sexual y derechos humanos en niñez y adolescencia, no sé, en la comunidad, aquí en la comunidad Sarayaco. Vamos a ponerlo ahí. ¿Qué es lo que le corresponde al abogado en esa estrategia, en esa planificación? El abogado no puede quedarse solo en lo jurídico, porque si solo en lo jurídico se me cae el caso. Y sobre todo en Ecuador, que nosotros tenemos leyes hasta como para regalar. Se me cae en lo jurídico. Se me cae por la debilidad.
Entonces, el abogado tiene que, yo me acuerdo que cuando llevaba el caso Tagaeri, Taromenania Anticorte Interamericana, tuve que en un punto ser hasta cartógrafo, o sea, yo manejaba los mapas así, o sea, y uno tiene que tener esa visión para, a ver, si Felipe tiene este perfil, ha hecho ya 10 peritajes, es una especie de, como dicen, voy a stalkearle al perito, como cuál es su perfil, cuáles han sido sus peritajes, sus líneas de investigación, primero para ver si me puedo dar de baja la imparcialidad y la falta de objetividad, primero. Segundo, voy a ver también, voy a investigarle para poder darme de baja su trayectoria académico-profesional. Por ejemplo, este es su primer peritaje. Bueno, ya con eso me logro dar de baja varias cosas, porque lo que busca el abogado de primera instancia va a ser desacreditarle a usted como profesional. Luego va a ir al tema de desacreditarle el contenido de su peritaje. Entonces, el abogado hace esta investigación y se convierte en un cuasi perito por pura investigación, y tiene que hacer esta investigación muy breve, no va a profundizar, pero de los elementos claves que me permitan a mí formularle a usted preguntas que, aunque se la hagan confundir, que tal vez no logren nada, pero logren poner en duda la fuerza de su peritaje, la objetividad y el criterio técnico que ustedes manejan, no solo en su rama, sino con el cual ustedes realizaron el peritaje. ¿Ya? Ahora, claro, también ahí asumo que tengo abogados también aquí en el grupo, pero también hay que tener claro un tema y es que no hay que preguntar lo que no sabemos. Entonces, yo puede que les pregunte algo de no sé, balística, que no sé, pero les voy a preguntar sobre la base de lo que sí investigué para poder refutarles. No voy a soltar preguntas así espolíticas porque pues ahí yo solito me estoy poniendo en pie. Pero esta estrategia, como les digo, no se limita en lo jurídico, sino en todo lo que va a ser parte del proceso. En la parte documental, también tendré yo que revisarme todo a tiempo para ver, aquí hay una contradicción de fechas. Hace un mes más o menos que estaba con un tema de Comisión de la Verdad. La cuestión fue, por así decirlo, un poco sencilla porque solo con los documentos uno se podía dar cuenta de las contradicciones evidentes que había. Entonces, uno tiene que saber manejar el expediente y los elementos del proceso de manera integral, todo en conjunto y entender el caso en conjunto, no solo el expediente físico entendiendo las hojas, sino el perito, el peritaje, los testigos, todo, absolutamente todo. Incluso quién es el abogado de la otra parte, si es que ha tenido relación con el juez, si es que ha tenido algún vínculo, si es que todos los casos de violencia sexual siempre le caen a este abogado y a este juez. Qué raro, ¿no? Entonces, es tener en cuenta el proceso en esa cuestión integral. Y ahí es cuando uno logra consolidar, si estoy al caso. ¿Y por qué les explico esto? Si les estoy diciendo que el abogado es quien tiene toda esta carga, digamos, ustedes van a decir, bueno, pues, me salvé, ¿no? Como yo intervengo hasta aquí y ya. Es por el rol, la importancia que ustedes van a tener en toda esta teoría del caso. Que como tal ustedes no deben, no tienen una carga, no tienen una obligación conmigo, digamos, de que, oigan, ustedes tienen que fortalecer siempre mi teoría del caso. No, no, no. Sino la importancia de los peritajes para cualquiera de las partes. Pero, y cuando entremos a la pericia, se los iba a mencionar también, pero la distinción de esta prueba, a diferencia de, por ejemplo, un testigo experto o los testigos como tal, es el nivel de conocimiento que es ajeno a todas las partes procesales. Es decir, ustedes aquí no vienen como yo que estaba ahí en la tienda, yo vi cómo le estaban gritando y luego escuché un disparo. No, no, ustedes vienen como profesionales en esta materia que se les pidió en específico, en donde ninguno de los presentes en la audiencia sabe. Entonces, su intervención, su informe va a tener tal importancia, tal relevancia, que va a ser fácil, perdón, que va a ser muy difícil darnos de baja. Porque yo puedo darme de baja a la Bessie de la tienda que por ahí escuchó un disparo, pero no voy a poder darme de baja o va a ser más difícil darme de baja un peritaje balístico
en donde me explican qué trayectoria, que no sé qué, hay técnicos muy complejos y poco jurídicos en todo caso, va a ser más difícil. Y por eso es que su prueba tiene más fuerza, porque tengo aquí a un profesional hablándome de lo que sabe y de lo que yo desconozco. Por eso yo puedo pelear con el abogado, porque ajá, hablamos el mismo idioma, pero, entre comillas, pelear con ustedes va a ser mucho más complejo, aunque yo investigue, igual va a ser una pelea así como de que solo le empujé, más o menos. No va a ser como tal un ring como lo llevamos con el otro abogado y con fiscalía. Esta teoría del caso debe tomar en cuenta entonces 3 elementos principales, que es una parte fáctica, una parte jurídica y una parte probatoria, porque como les decía, es identificar qué hechos yo voy a dejar aquí al juez, con qué delito, con qué normas, qué elementos jurídicos voy a relacionarlos y con qué pruebas. Entonces, la teoría del caso, al final del día, termina siendo una herramienta que primero responde a un análisis estratégico del caso. Colocarse como todas las partes procesales. Yo voy a ser, como dicen, padre y madre del caso. O sea, voy a ser juez, voy a ser perito, voy a ser fiscal, voy a ser defensa, víctima, incluso hasta voy a ser la vecina de la tienda que escuchó que por ahí dispararon. O sea, yo voy a hacer todo. Testigo experto, para poder entender el caso, así como les digo que hay que entender el caso con el expediente físico, con el perito, con el testigo, con todo. Tengo que entender la visión de todos para yo poder cubrir todos los frentes. Entonces, claro, es como si me salen con algún argumento que yo no tomé en cuenta, porque claro, porque yo no soy víctima, no soy abogado de la defensa, y me quedo que, o sea, y no voy a poder refutarlo, nada, mi teoría deja de tener fuerza. Pero si yo me manejo todo el expediente de pe a pa, me podrán decir lo que quieran, que yo voy a decir, sí, 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 eso fue así, pero luego pasó esto, pero, o sea, voy a tener con qué refutar hasta donde haya cómo. Porque lo que nos decían siempre a los agentes del Estado era, no van a ir a defender lo indefendible, ¿no? Y efectivamente hay cosas que uno sí puede ir y defender en derecho, y otras cosas en las que nada, nos tocaba decir, sí, lo arruinamos, no volverá a pasar, más o menos. Esta herramienta también nos permite ordenar y clasificar la información. Ahí yo siempre propongo que se haga una cuestión que se llama documento maestro. Y este documento maestro es como sintetizar me invento 10 hojas, un expediente de, no sé, 10 años, en donde uno ordena y clasifique la información más importante y deje al último los por si acaso. Entonces, como información importante, más o menos importante, bien importante, la no importante, y luego como que los por si acaso, la fiscalía se raya y me salgo con esto, pues también le tengo información. Entonces es ordenar y clasificar como el nivel de importancia para mí, pero tener toda la información que me permita en algún supuesto en que el abogado de la contraparte o fiscalía se me raye y me salga como alguna teoría súper estrambótica, pues también voy a estar cubierta en ese frente y voy a tener los argumentos para poder refutar o para poder fortalecer y plantear mi teoría del caso. Esta clasificación y este orden de la información me permitirá al mismo tiempo adecuar los hechos al tipo penal, entonces así va a tener fuerza y me permitirá defender toda mi tesis. Hay varios casos claro, también es una negligencia de las autoridades públicas, por ejemplo, cuando hacen la formulación de cargos, fiscalía y juez, donde dicen, cuando estén ya en la audiencia de juicio es como de, espérese, es que mi defendido no cometió robo, fue hurto. Sí, 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 él se llevó el celular, ok, nadie está discutiendo eso, pero es que no es robo, es hurto. Entonces, imagínense declarar nulidad, o imagínense recién ahí ir a decir como, el tipo penal adecuado es este, pues no solo demuestra una mala estrategia del otro abogado, sino una evidente negligencia del Estado como titular de la acción penal pública. Entonces, de ahí la importancia de, como les digo, tener todos los frentes cubiertos. Cuando nosotros tenemos la teoría del caso, nosotros ya tenemos claras las pretensiones y cuál para nosotros debería ser la sentencia. Entonces, si tenemos una teoría del caso sólida, cuando nosotros expongamos ante juez, vamos a poder determinar qué es lo que esperamos del juicio o en la preparatoria y evaluatoria del juicio,
decir qué es lo que esperamos, por ejemplo, de la investigación o qué es lo que vamos a aprobar. Y por eso es que vamos a seleccionar solo lo relevante. Para lo que yo le vengo anunciando desde instrucción fiscal y todo, hoy hoy en audiencia de juicio, termina teniendo más fuerza y más sentido con los elementos probatorios y con ya todo el argumento de apertura, prueba y cierre. Como que yo siempre tuve coherencia con toda mi teoría del caso, así que hoy solo vengo a reforzar y a demostrarles cómo la sentencia tiene que ser emitida así y así. Y sí, bueno, como les decía, el plantearse una teoría del caso sólida desde el inicio eh, no solo demuestra este litigio estratégico de un buen abogado, sino identifica las debilidades de la parte contraria. Una parte contraria que es no solo el abogado, sino fiscalía, sino peritos, testigos, expertos, testigos y quién sabe, hasta el propio juez. Entonces, eso es como todo lo que se espera que tenga una teoría del caso. ¿Y por qué también les planteo esto? Porque justo en una sesión anterior que tuvimos el equipo presencial aquí en Quito, como para una primera aproximación de lo que sería esta charla, me preguntaban como a veces nos hacen, me planteaban sobre todo, a veces nos hacen este tipo de preguntas, o a veces el juez dice esto. Entonces, ¿por qué les planteo este tema de el litigio estratégico? Para que ustedes puedan identificar qué tan sólida está la teoría del caso de un abogado con base en las preguntas que me hace. Porque si ustedes ven que ese abogado no ha investigado lo suficiente o les preguntó algo que en serio no tiene nada que ver, pero nada que ver con su peritaje, con su perfil o con ustedes de plano, ya, este es un abogado que fue solo con el expediente, con las pruebas que él pidió, con los elementos que él tiene y ya. Pero si las preguntas, por muy superficiales que sean, si van dirigidas al objeto de su peritaje o si les representan a ustedes un poco más de complejidad. Complejidad en el fondo, no en la forma, porque hay quienes preguntan como de manera errónea, pero como prepotente también, o como confunden términos y les hacen confundir, no porque haya sido una buena pregunta, sino porque en serio dijeron cualquier cosa. Hay los abogados que sí plantean bien la pregunta porque investigaron y entonces les ponen en jaque a ustedes, como les digo, no por confusión, sino como de, este man investigó, ¿cómo tengo que responder? Les permite a ustedes también identificar como que, bueno, con este abogado que no tiene una línea estratégica, una línea de estrategia, yo me voy a centrar en decir, eso no es parte de mi objeto de peritaje, eso no es objeto de peritaje, desconozco, no tengo acceso al caso. Sus respuestas y su intervención va a ser mucho más sencilla que cuando se tiene este abordaje integral del expediente, en donde se usa incluso esta técnica del refrescamiento de memoria, como, a ver, usted en su informe dijo esto y lo otro, ¿no? Ya ahí de entrada es como, yo sé lo que usted hizo, más o menos, ¿no? Yo sé sobre usted, yo sé sobre su peritaje, entonces ese interrogatorio va a estar bueno porque no solo lo leí, sino que yo le estoy recordando lo que usted dijo. Entonces, ahí ya cambia también la intervención de ustedes o la estrategia que ustedes van a utilizar. Felipe. Sí, bueno, buenos días de nuevo y a todos y a todas. En relación al control que puede ejercer justamente el tribunal o el fiscal respecto a preguntas que excedan o que estén fuera del objeto del peritaje, eso debería, por lo menos en Chile también tiende a ser así, ya obviamente hay una responsabilidad del perito a decir, yo esto no es materia de mi competencia o esto, pero efectivamente también el fiscal puede, en el contrainterrogatorio incluso, o el tribunal, los jueces, puede controlar justamente esas preguntas que excedan a la materia o el objetivo del peritaje. No sé si es así también en Ecuador y transcurre de la misma forma. Y en general,
uno también como perito se prepara para un fiscal que está objeción permanentemente porque no, eso excede a lo que hizo el perito, ¿ya? O en definitiva, me ha ocurrido también, y ahí uno va adquiriendo experiencia, que fiscales que simplemente están mirando tu celular o mirando tu computador y dejan que te interrogue indiscriminadamente al perito, por así decirlo, y es el juez o los jueces lo que dice el fiscal, por favor, o le llaman la atención, o dicen, creemos nosotros que eso excede a lo que convoca al perito. No sé si es similar y es un ejercicio que hay que también practicar regularmente como perito, ¿sí? Sí, gracias por la pregunta y la intervención, Felipe, porque me dejas ahí varios elementos sobre la mesa. Primero sí, lo mismo ocurre acá, y de hecho justo esto también me planteaban los peritos acá en esa sesión que les digo, me decían como hay ocasiones en las que decimos, ajá, eso no es objeto de mi peritaje, pero el juez dice, responda, ¿no? O, ajá, ¿qué pasa en esos casos? Y claro, también era como, no puedo quedarme callada, entonces entraban como, en este jaque, y por eso digo que me dejas como que con algunos elementos en la mesa, porque hay el deber conjunto de varias personas, digamos, primero del juez, el juez, y yo lo digo ampliamente y públicamente, sin temor alguno, porque es la realidad que tenemos, nuestros jueces y sobre todo penales, no cuentan con esta formación de debido proceso, entonces por eso dan paso a muchas preguntas y ahí es una suerte de el cómo responder, ¿no? Entonces yo les decía como, ustedes pueden responder porque, digamos, en el marco de cumplimiento de orden competente, pero también es como cómo concluyen. Entonces, claro, ustedes es como dando cumplimiento a lo que usted dispone, señor juez. Esto de uno más uno es 2. Sin embargo, sin embargo, esto no entra en el objeto de mi pericia, por lo que no lo relaciono o no se relaciona con el objeto. Sin embargo, para dar contestación a lo ordenado por usted, le respondo siempre como distanciando, como esto le digo porque usted me está obligando, más o menos. Pero otra cosa es mi objeto, que le digo desde el principio, más o menos, si usted sigue. Entonces, diferenciar. No vincularlo o no decir en el presente peritaje no se aplicó. No, porque por ahí ya llevan a líneas de que, ¿y por qué no lo aplicó? Y esto, entonces no, es como, lo que se quiere saber es esto. Pero esto no guarda relación con el objeto del peritaje, sin embargo le respondo por disposición del juez. Porque ustedes fueron llamados por determinado tema. Ustedes hicieron un peritaje sobre X cosa. Entonces, claro, yo justo les mencionaba a ellos como, por mucho de que les pregunten incluso un tema adicional que es de su rama, ya, pero no es objeto de su peritaje, por mucho que ustedes sepan, no respondan. Porque ustedes fueron llamados por un tema. Ya, y ya les digo, si es que, como si es que la parte que solicitó su peritaje, bueno, en realidad la parte que solicita el peritaje, su peritaje en particular, es el encargado de protegerle, más o menos, y de liderar el interrogatorio, el contrainterrogatorio que se les hace. Es el encargado, ¿no? De ver qué preguntas objetar, cuáles no y todo. Fiscalía también y a veces el juez. Pero a veces pasa que ni el uno ni el otro. Y por eso insisto, yo soy muy crítica al sistema judicial ecuatoriano, muy crítica porque, ajá. Y por eso digo, sé que eso pasa. Y lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá y como les digo, es grave porque no solo la negligencia del juez, es del fiscal, es del abogado que solicitó ese peritaje. Entonces, es como al final todo el proceso no funciona porque ¿qué tal que su peritaje llega a presentar debilidad? No porque eso sea mal hecho, sino porque, como usted dice, le preguntaron indiscriminadamente. O sea, le atacaron hasta con cosas que ni tenían que ver, pero usted tenía que responder porque nadie objetaba y ya el juez dijo, deje de decir, no es objeto de la pericia. Y entonces se tenía debilitado su peritaje, pero por esa falta de el litigio de manera adecuada. Por eso es que toda la carga está en el abogado, que el abogado debe saber qué va a objetar y qué no va a objetar. ¿Qué pregunta hace para que no lo objeten? ¿Qué pregunta no hace? Y también la parte que solicitó su peritaje, como
tener cuidado de las preguntas que le realiza primero, hasta dónde le hace desarrollar su peritaje, cuándo va a objetar, no descuidarlo. Como le digo, la parte que lo solicita debe protegerles más o menos a ustedes, no por una cuestión de que ustedes van a ser parcializados, no, sino como en la tecnicidad, en su formación, díganos lo que es. O sea, no, me afecta, no me afecte, díganos lo que es y voy a objetar las preguntas que lo quieran sacar del objeto. Entonces, ajá, no es un tema de que yo lo voy a brindar para que usted diga lo que me conviene. No, es un tema de dígalo tal como es. Y le voy a brindar las preguntas que lo saquen de contexto o que generen confusión innecesaria, no por su peritaje, sino por la forma en que el abogado realizó la pregunta. Eso se esperaría, eso en el deber ser. Ya, pues la práctica a todos creo que nos ha dicho que otra cosa es lo que pasa en las audiencias. Entonces, por eso les dejaba como muy claro este tema de lo que implica un litigio estratégico, lo que implica notarial el caso, porque por mucho que yo quiera defender a mi cliente, yo sabré qué preguntas hacerles. Aunque su peritaje no me colabore a mí, voy a saber qué preguntas hacerle y no voy a desgastarme en que me estén objetando o en que usted me dé información innecesaria porque, ¿para qué? Mejor dele rápido y que yo también tengo un perito que presentar. Entonces, les dejaba muy planteado eso para que ustedes también puedan identificar como de, este abogado, ni al caso, más o menos. O este abogado sabe todo el caso, maneja bien el caso y algunas luces o nociones tiene de lo que yo voy a hablar. O al menos se leyó todo mi peritaje. Entonces, a eso también ya les daba a ustedes luces como de, me tengo que manejar así o me tengo que manejar por acá. Pero es una buena pregunta y lo mismo ocurre acá. Lamentablemente, lo mismo ocurre acá. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta que un abogado maneje una teoría del caso sólida y desde el inicio? Esa teoría del caso tiene que ser congruente. Como les decía, esos tres elementos, fáctico, jurídico, probatorio, todos esos deben tener relación con los hechos del caso y las pretensiones de cada una de las partes. Debe ser uniforme, es decir, es la única teoría del caso que le da solidez como tal o que se relaciona con esos tres elementos. No hay más teorías del caso, no hay la posibilidad de que, y si tal vez, no. Mi teoría del caso es la única y evita variaciones tanto en la parte fáctica como en lo jurídica a lo largo del proceso. Lo que les decía como con el caso de José Tendetza, en donde se plantearon tres teorías, en donde la una no funcionó, dijeron, a ver, vamos a ver si esto nos resulta. Se fueron por tres, ninguna resultó y ya les digo, hoy estamos en Comisión Interamericana. Entonces, esa debe ser tan uniforme que sea la única y que no dé paso a esas variables a lo largo del proceso. Es decir, que yo desde que cogí el caso hasta audiencia de juicio me he mantenido y he demostrado solidez en esa teoría del caso. Se pueden aceptar ciertos ajustes superficiales, como a última hora se necesita un peritaje, que no va a modificar mi teoría del caso. Es solo como un extra, un plus, algún elemento, pero no cosas sustanciales o de fondo. Esta teoría también debe ser autosuficiente, es decir, que la teoría planteada debe dar cuenta de los hechos y su vinculación con la parte jurídica de tal manera que sea lo más perfecta posible. Es decir, que al juez no le quede duda o al menos cuando usted le plantee le diga, sí puede ser así. Ajá, porque la defensa como que no me sustentó esa parte de acá, entonces sí, a mí me parece, o una primera convicción me dio el acusador particular o me dio fiscalía. Entonces debe ser autosuficiente para demostrar claridad o veracidad de lo ocurrido. Entonces, en este elemento es recomendable dejar de lado todos esos hechos accesorios que uno dice como que voy a meter todo, ajá, para que se vean, pero resulta ser como lo que dijo la Bessie de la tienda, ¿a mí qué? O sea, no, ni siquiera llamo acá a esa testigo. Entonces, eliminar todos esos hechos que por abundar le debilitan la exposición ante el juez. Debe ser verosímil, es decir, que la historia que yo le planteo al juez sea totalmente creíble. Y para eso, cuando yo voy planteando los hechos, deben ser contrastados con los elementos, con el expediente,
Y por eso cuando yo en mi alegato de apertura, que es lo que voy a decirle al juez, más que una exposición de hechos del caso, va a ser es una suerte de, señor juez, en esta audiencia yo voy a demostrar esto. Y por eso, en el alegato de cierre, o en el alegato final, yo voy a decirle, ¿sí ve? Entonces voy a hacer el primer anuncio de una sentencia, o voy a dar una sentencia anticipada desde mi rol, porque logré demostrar todo lo que le dije en inicio y que logré en audiencia. Debe ser clara, es decir, justo lo que les mencionaba, que debe guardar sencillez, dar los elementos fácticos, jurídicos, anunciar la prueba, que sea solo la relevante. Es decir, si me dan a mí 20 minutos para intervenir en audiencia y yo ocupo 10, pero 10 los ocupé de la mejor, los supe aprovechar, está bien, no significa que tengan que ocupar los 20, porque yo no voy a extenderme, no voy a llenarle de información o agotarle al juez de información innecesaria. Entonces, mejor soy concisa, le digo, usted tiene que saber esto, yo voy a probar con esto y lo otro. Le queda claro como de, ok, usted se va a demostrar que 1 más 1 es 2 con esto, listo, perfecto. Vamos con la otra parte. Sebastián, Hola, buenos días. ¿Qué tal? buenos días. Sebastián de acá de Chile, de Salud Mental. Un poco en la misma línea de lo que preguntó Felipe, no quería dejarlo pasar. Mira, a mí últimamente en juicios orales como perito me ha sucedido bastante eh, que me preguntan, por ejemplo, conteste solamente sí o no. Sí, obviamente que no da la opción puntualmente, ¿verdad?, de explicar, exponer coherencia social contenido. Entonces, Ujú. también un poco en relación con la misma pregunta anterior, primero que todo, ¿a ustedes más o menos les pasa de esa manera? Y segundo, ¿cómo lo ves tú en ese sentido en términos de la exposición pericial? Listo. Gracias, Sebastián. Y no sé si alguien de los que estuvieron en la sesión presencial de Quito está aquí, porque lo mismo me preguntaron, porque lo mismo les pasa a los peritos de acá. Lo mismo. O sea, los dos escenarios que ustedes me plantearon, lo mismo, igualito. Solo que en Ecuador más o menos, pero lo mismo. Y claro, ellos decían como que, ¿qué digo? Porque si les decían como, es posible que, justo recuerdo una chica que era perito psicóloga, decía como, si hace algún tema hizo un peritaje en algún tema de violencia sexual, y me decía como, si me dicen como, este tipo de hechos puede generar daños irreparables en, no sé, me invento en una señorita de tales características, ella me decía, sí, sí puede, pero no está relacionado con el caso. Entonces es como, sí, pero no, más o menos. Entonces, claro, ahí empieza como que, ¿qué digo? Entonces, yo le decía que la respuesta, más allá del sí o el no, ¿por qué? A ver, más allá del sí y el no, a usted le va a tocar argumentar. ¿Por qué? Porque el abogado va a tener que demostrar qué tiene que ver ese sí o no. Es decir, si yo digo, sí, sí genera daño a una chica de 17 años que no es de la comunidad indígena. Luego, cuando la siguiente pregunta, ese abogado va a buscar usar su respuesta. Entonces usted va a decir, bueno, sí, es que le genera gravedad, pero eso, lo que les decía, es el cómo concluyen o el cómo ustedes lo enlazan con su peritaje. Eso le genera, pero en el presente caso no escandalizó ninguna víctima en particular, digamos, así que no sabría decirle cómo las niñas de 17 años de la comunidad indígena fueron afectadas. O decir, no, y si en el accidente como que no desarrolla, no cree que le va a vulnerar a una chica, no, y ahí es el tema de no sabría decirle porque no realicé la investigación en ese contexto, sino mi objeto de peritaje fue en este otro contexto, entonces no sabría yo decirle. Entonces el tema, claro, cuando son sí o no, es como, y ahí también va el tema de identificar al abogado, ¿no? Por dónde quieren llevarle con las preguntas. Entonces, si ven que tiene una línea débil, sí. Y con la siguiente respuesta decir, entonces en el presente caso, la chica no puede ser víctima. No, sí, sí ocurre que en estas edades son más susceptibles de eso en la ciencia, pero no es objeto de mi peritaje. Entonces, no podría confirmarle que en el presente caso, además, no me invento, no tengo acceso al expediente, entonces no sabría la edad específica de la víctima, porque yo lo realicé en un contexto general de violencia sexual en la comunidad indígena. Entonces, no sabría identificarle. Es el tema de cómo concluye o lo enlaza con con el peritaje. Ajá, y también está ahí el tema de cómo
la parte que lo solicita va a dejar planteado de, aunque tú hagas las preguntas que quieras, estamos hablando de esto. Tú me vas a preguntar lo que quieras, ajá, que ya dejé planteado yo de para qué viene Sebastián. Perfecto, entonces desde esa perspectiva entiendo, claro, entiendo muy bien, el ejemplo que pones es muy bueno porque yo te pregunto como psicólogo y entendiendo también que nuestra disciplina, ¿verdad? Tiene variables que son indirectas, entonces Mm. no son variables como por ejemplo la biología específicamente o la física, ¿verdad? Entonces Sí. es mucho más complejo de explicar y entonces desde lo que tú me mencionas también entiendo que un poco esta delegación a la pregunta que viene después también, es decir, contestar sí o no, pero también esperar obviamente que las partes que están ahí en juego son ellas las que tienen que litigar puntualmente en ese momento y intervenir. Perfecto. Exactamente. Y lo mismo va a tener que hacer el juez. Tengo por ahí un eco. Muchas gracias. Con gusto, con gusto. Justamente por eso es como esta carga, en serio la tienen los abogados. Y, e incluso si ustedes dejan el sí o el no ahí, el abogado va a tener que saber utilizar esa respuesta. Y el juez también va a tener que utilizar eso en su sentencia. Entonces, es como obligación o riesgo, por así decirlo, de que el caso salga a favor de A o B. Ustedes deben estar despreocupados. O sea, como, miren, así es en la ciencia. Aquí nadie más de psicólogo, solo yo, entonces solo yo sé y así es. Más o menos, ya en lo jurídico, pero ajá, entonces no tienen como esa obligación, esa carga de demostrar que la tienen los abogados. Coronel Frank, Sí, buenos días. buenos días. Frank Iglesias de Perú. Respecto a estas preguntas abiertas y cerradas, sí, se da en las audiencias, pero tenemos que tener en cuenta cuando uno forma la teoría del caso, lo está formando en este caso con el Ministerio Público. Y si bien es cierto, las preguntas pueden venir de la defensa técnica, tenemos que manejar el dinamismo entre, en este caso, en el caso de Perú, Ministerio Público y Policía Nacional, justamente para contradecir las preguntas cerradas, ¿no? Bueno, me pregunta, mi respuesta, luego digo sí, y ya en este caso el Ministerio Público, que está a cargo de la teoría de caso de cargo, ¿no? Tiene que utilizar esa respuesta, porque es válido, o sea, sí es válido, en todo sitio nos van a preguntar las preguntas abiertas y cerradas, ¿no? Solamente quería dejar en claro eso, que es muy importante que nosotros trabajemos, bueno, dependiendo de la parte, porque si estamos como peritos oficiales o como peritos de parte. Y es muy Mm, importante en este caso que tanto la defensa técnica de cargo o de descargo pueda utilizar las respuestas que tengamos. Gracias. exacto. Sí, gracias. Gracias a usted, coronel. Tiene toda la razón y justamente María Lorena es justo la perito que les hacía mención y con ellos también hablamos de este tema de que no todos los fiscales tienen como esta apropiación sobre el caso o vínculo como dominio del caso o de las pruebas que se va a presentar, pero es justo lo que usted dice. Y digamos, eso también responde al litigio estratégico. Si es que es un perito ajá, de parte, eso es lo que les decía, no les voy a pedir que falseen información o que alteren términos, sino cómo lo van a presentar. Y que si le preguntan, y ahí yo tendré que hacer esta simulación de abogada de la contraparte de fiscalía, como yo tendré, cuando hago esa investigación para desacreditarles, justamente ahí voy a sacarles todas esas preguntas que les podrían hacer, por ejemplo. Entonces, efectivamente debería ser así. Y si es fiscalía también como un poco hacer ese trabajo en conjunto como usted bien lo plantea. María Lorena. Ya, ¿me escuchan? Sí, Ya. Sí, justamente alcé la mano porque ya habíamos hablado de esto en la capacitación que tuvimos con usted. Y a la semana siguiente tuvimos capacitación con la policía, donde hice también la misma pregunta. Y justamente ayer tuve audiencia y me pasó eso. Entonces ya, utilicé algo que, como que uniendo todo lo que nos dieron, la pregunta fue, responda sí o no. Y la otra parte sí refutó la pregunta, pero aún así los jueces la dieron lugar y porque yo entiendo que necesitaban una explicación. Lo que yo les dije, iniciando mi respuesta, es, yo no puedo responder sí o no a esta pregunta
pero les puedo explicar por qué tiene relación con este caso específicamente un rasgo de personalidad específico, porque, bueno, en el caso de psicología. Y ahí es que me dan lugar, obviamente, los jueces y les expliqué y entendieron, lo cual hizo que la parte que estaba acusando como no tenga la respuesta que quería, de hecho, le salió mal lo que hicieron, Ajá. y se les explicó con razones a los jueces. Entonces, lo que yo hice fue, sí, decir, yo no puedo responder con sí o no, pero puedo explicar. Y los jueces me dijeron, ok, explica. Entonces, eso fue como que la salida, porque sí, muchas veces respóndame únicamente con sí o no. Y no se puede, o sea, simplemente no se puede. Y mi Ajá. respuesta fue, obviamente, a los jueces, no puedo, pero sí les puedo explicar por qué en este caso, sí. Entonces, así me sirvió y lo apliqué ayer, entonces salió súper bien, por si acaso a los colegas. Gracias, María Lorena. De hecho, esto, por ejemplo, me parece a mí como esta estrategia, pero desde el perito, porque, por ejemplo, lo que hizo, como yo lo veo, digamos, como abogada, te me adelantas mi siguiente pregunta. Digamos, ya no me dejas preguntarte como, ¿por qué? O como, pero está diciendo que entonces ya te me adelantaste y como ya dejaste claro, ya no tengo nada que decirte, más o menos. Entonces, a esto voy con el tema de que ustedes no tienen una carga. Es decir, ustedes desde su rama tienen que saber explicar porque pues ustedes son los expertos. A diferencia de que si yo como abogado digo, o sea, bueno, es que el asesinato también podría ser así. No, pues ahí ya mi defensa, toda mi teoría de caso se va al piso. Mientras que ustedes, desde, justo como lo ha planteado María Lorena, como explicarles esto y, claro, como les digo, siempre dejar ese vínculo o esa separación de el objeto de su peritaje. Como yo sé de esto, pero recuerden que ese es mi objeto. Entonces, como les digo, me parece como una intervención estratégica desde el rol perito, porque si es que el otro abogado no tenía planeado hacer la pregunta, en todo caso ya como que, digamos, demostró como más estrategia por parte desde el perito. Y si tenía previsto ya hacer la pregunta, pues nada, ya se le bajó de antemano, lo cual le da más credibilidad al perito, le da más fuerza como de domina todos los escenarios, ajá, domina la materia, pero ajá, al final siempre le regresan pero yo vengo por esto. Como yo soy psicóloga, yo sé esto, pero vine solo por A, pero sí que sabe de B, pues ya tome de B. Siempre y cuando sea el juez quien les dé el paso a la pregunta, como les digo, porque a veces, porque sabemos qué responder y por ahí ya les pueden llevar por la tangente y como no se negó a responder o como nadie objetó, entonces, ajá, es como cuando den paso. Lisette. Buenos días, saludo a Lisette Chavarría, Buenos médico días. legista. Yo más o menos, o sea, antes de que hablara María Lorena, era algo muy parecido, porque, por ejemplo, hay preguntas que sí pueden responderse con un sí o no desde el punto de vista médico-legal y otras que no. Por ejemplo, hay una pregunta que es recurrente, como si hubiera recibido asistencia médica, ¿se hubiese salvado? ¿O hubiese muerto inmediatamente? Algo así. Entonces, hay veces que tú tienes una lesión mortal por necesidad y que todo el mundo puede morir de esa lesión. O sea, es mortal por necesidad. Ni aunque recibiera asistencia médica, iba a salvarse. Pero hay otros casos que no. Entonces, en esos casos sí se responde, lo siento, pero en este caso en particular no puedo responder si sí o no, porque hay muchos factores individuales de los cuales depende. O sea, hay factores, hay casos que con una lesión pequeña mueren y otros que cuando los ves dicen, no sé cómo estuvo vivo tantos días, ¿ya? Entonces, depende de los factores individuales, incluso de esa persona, además de los factores externos que provocaron la muerte violenta en este caso. Entonces, en esos casos sí, hay casos que sí, categóricamente no, aunque hubiera recibido asistencia médica, hubiese fallecido, y hay otros casos que no le puedo decir porque a lo mejor se hubiera salvado o a lo mejor no. O sea, no, en ese caso no es posible responder. Entonces, ahí sí, la respuesta sí puede ser, o sea, no le puedo decir sí o no en este caso. Ajá, claro, y muchas gracias, Lisette. Y tiene mucha razón, y de hecho también va a depender del peritaje, porque me invento, ¿no? Tal vez en los peritajes contables, ¿no? O como en estas ciencias en donde, a ver, si tenía aquí 1 millón y luego sin justificar ninguna compra, venta, esta empresa pública ya no tiene, o sea, más o menos, en donde es más evidente como
si tenía 1 millón y tuvo muchas ventas, ¿cómo es que ahora tiene menos? Más o menos podrá ser, ajá, dependiendo del peritaje, podrá ser de sí, no, ajá, hubo movimiento bancario, movimiento de manera irregular, sí, porque, ajá, no va a explicar el por qué, pero digamos, el trasfondo del caso es porque no hay justificativos de que se realizó compras o se pagaron tal cosas, ajá, depende del peritaje. Y de hecho, para el viernes que vamos a ver como esas estrategias, justo lo que hice, de hecho, es un poco como agrupar algunas pericias para establecer como justo esas estrategias de cuando son temas, por ejemplo, de digitales o temas de audio y video, versus quienes van un poco más a las pericias, por así decirlo, humanas o que tienen más contacto con el ser humano, independientemente de si está vivo o si es una autopsia más o menos. Otros los informáticos o quienes hacen estados, no sé si es planimétricos, más o menos, o los balísticos. Entonces hice una división, porque es justo lo que dice Lisette. Va a depender, ajá, el caso. Hay casos, como dice, que seas quien seas, si te pasaba esto, hoy vas a morir. Entonces, justamente por ahí, para el viernes que les voy a plantear las estrategias que deben tomar en cuenta, hice esta distinción de grupo porque eso justo sí, más bien gracias por la intervención, Lisette. Y honestamente les digo, creo que todos quienes aborden temas de salud mental, psicólogos y psiquiatras, lastimosamente son los que tienen más difícil, como las intervenciones, justamente por esto, justamente por el tema de factores y también quienes hacen temas de violencia, porque igual hay factores, no solo sociales, sino pueden ser también patrimoniales, hay temas contextuales. Entonces justo por eso a ellos los puse como en otro grupo, porque creo que presentan más complejidad a que aquellos peritajes que son más técnicos o, voy a decirlo así, un poco más exactos, como se me ocurre a mí, las balísticas, como a ver si salió de tal trayectoria en tal distancia, es como va a ser así, porque tal distancia da como resultado, no sé, tal impacto. A diferencia de que si yo tengo una niña indígena en condición de movilidad humana y condición de calle, víctima de violencia sexual, versus una niña de la misma edad que tiene acceso a educación, tiene acceso a salud, eh, está bajo el cuidado de sus padres, cualquiera diría como, sí, bueno, a las otras les afecta por igual. Pero ahí es donde psicólogos, trabajadores sociales tienen un rol más difícil, porque cómo explican todo toda esa ajá, como esos factores múltiples, cómo todos esos confluyen en una respuesta de sí y no, ¿no? Sin poner en riesgo el peritaje. Entonces, gracias, ajá, por esas apreciaciones, porque justamente eso pensábamos con el equipo de criminalística, como no todos tienen la misma complejidad, no todos van a tener la misma estrategia. Tal vez los informáticos, o sea, no sé, me invento, va a ser como, ustedes solo digan sí o no, como limítense, mientras que psicólogos van a tener que tomar en cuenta esto. Entonces, es importante también, incluso la visión del litigio estratégico del abogado, cada grupo va a tener que tener una prestación diferente, más o menos, ajá, para saber cómo llevar sus respuestas y también un poco no dejarse guiar del abogado, sino como también de ambos lados vamos a ir conduciendo este interrogatorio contra interrogatorio. Y como también la parte que lo solicitó va a matizar más o menos o va a utilizar esas respuestas en su intervención final. De que quede claro, aunque digamos quien hace último las preguntas es, por ejemplo, la defensa y ustedes son de oficio, ¿cómo matizamos eso para que no se confunda? Como, esto es esto, o sea, al que no supo preguntar fue él, pero ajá, vamos a ver eso también. El día, como les digo, que dividí por grupos porque es justamente lo que dijo Lisette. Entonces, solo como para ir concluyendo, y quiero dejarles como en términos muy breves, porque eso sí quiero ahondar el día de mañana, que igual ya remití la presentación para que la puedan tener. Siendo igual se las comparto por aquí en la mañana, no tengo ningún problema. Incluso voy a aprovechar para mandarles aquí para que ustedes la puedan tener con anticipación. Y es el tema de ya la audiencia, ya el desarrollo de audiencia, que implica cuáles son sus partes, qué es lo que se busca en cada una de ellas. Y
¿Cómo inicia la audiencia? Son bueno, con el alegato de apertura. ¿Cuál es el orden normalmente que se utiliza? Es fiscalía, si es que hay acusación particular, luego defensa. Ese orden se mantendrá en el alegato de apertura, en el alegato de cierre y en la forma en cómo se va a proceder con el interrogatorio y contrainterrogatorio. Entonces siempre empezará la fiscalía como titular de la acción penal. Inciso, si es que hay acusación particular, pues intervendrá el abogado del acusador particular y luego defensa. Como les decía, y aquí de manera breve, en el alegato de apertura, nosotros no vamos a hacer ese vínculo de hecho, derecho y prueba, ¿no? Sino como le vamos a plantear al juez como, hoy vengo a demostrar cómo Pepito Pérez hizo esto, lo otro, en tal lugar, y que mi víctima estaba en condición de mayor vulnerabilidad y va a decirle qué es lo que le va a demostrar. Es una especie de índice, ¿no? Como, vamos a ver, les voy a explicar esto, y como todo esto llegó a esa conclusión. Eso es lo que se hace en el alegato de apertura. Luego viene todo el tema de la práctica de la prueba y en el alegato final, el abogado nuevamente va a tener que demostrar esa capacidad de utilizar todos los elementos demostrados o planteados por fiscalía, por defensa, o si es que soy defensa por el acusador particular, todos los elementos solicitados por quien sea para hacer para determinar mi primera sentencia, para decir que logré demostrar todo lo que quise con tales elementos de prueba, que el peritaje del psicólogo Sebastián me permitió demostrar que mi cliente no se tiene un trastorno mental y en consecuencia es inimputable. Así que entonces es utilizar todos los elementos en los 10-15 minutos que les dan. Es esta capacidad de identificar la información, saber ordenarla de tal manera que 1 más 1 llegue a 2 de manera clara y el juez tenga ya una primera sentencia en cabeza. Y luego solo va a ir al expediente a sustentar esta sentencia como, sí, defensa me convenció con su teoría del caso, los elementos de prueba, y luego solo va a ir al expediente a sustentarlos. Pero en la sentencia tendrá que verse manifestado el uso del expediente, porque aunque en audiencia yo me haya lucido y mis peritos que bestia aún, o sea, se pasaron, puede que el informe escrito luego demuestre alguna ilegalidad o alguna habilidad o que citó un reglamento de peritos que no existe. Entonces, va a tener, en la sentencia va a tener que, en la parte de motivación, demostrarse el uso de los elementos que se plantearon en audiencia, lo que viene desde investigación previa, instrucción fiscal, lo escrito, documental y oral, todo, va a tener que demostrarse en sentencia cómo todo se relacionó. Pero sí influye, y en su mayoría, en gran parte, toda la intervención oral, tanto de las partes como de los peritos. Entonces, espero que acepta, como me dijo por ahí hasta ahora, todo haya quedado claro. Si no, igual y mañana podemos empezar con una primera ronda de preguntas si es que por ahí quedó algo suelto. Digamos, con esto y mañana unos breves minutos cierro lo que es proceso y las etapas y de la audiencia y empezaríamos con la prueba y sobre todo con el tema de pericias. Mañana abordaríamos todo lo que es prueba pericial sobre todo y el viernes nos concentraríamos en técnicas de intervención de los peritos. Entonces yo les voy a explicar también como las técnicas que usaría como abogada de defensa, de fiscalía, de acusador particular y las estrategias que deberían utilizar ustedes en las respuestas, como les digo en estos diferentes grupos. Así que creo que la parte más chévere va a estar el viernes. Así que nada, les agradezco por la atención, por el tiempo. Cari, ahí te devuelvo la palabra y en un inicio baja con ustedes nos veríamos de nuevo mañana a las 8 por el mismo canal, si no me equivoco. Muchas gracias, doctora, por la primera intervención de la jornada del día de hoy. Recordarles igual a los participantes que el link de conexión es el mismo para el día de mañana. Tendremos la segunda jornada de 8 a 10. Igual ya se encuentra todo el material tanto del día de hoy como del día de mañana cargada en la plataforma.
La grabación se los va a subir igual a la plataforma para aquellas personas que quieran profundizar o quizás no pudieron ingresar desde el inicio. Está la grabación igual en unos minutos que se termine de subir, por favor. Sin más, agradecerle nuevamente, doctora, y a cada uno de los participantes, tanto del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Fiscalía General del Estado, Policía Nacional y funcionarios tanto del Servicio Médico Legal de Chile como Policía de Perú. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Buen Muchas día. gracias y con gusto. Ahí solo Liliana creo que tiene levantada la mano. Diana. Su micrófono. Solicité que lo active. Buenos Liliana. días. Lo que Sí. pasa que soy Liliana Sánchez, perito grafotécnico del Ministerio Público. He ingresado antes de las 8, pero no me he registrado. ¿Hay alguna manera de registrarse o ya se registra automáticamente? Buenos días. Sí, usted debe ingresar con su nombre y apellido y automáticamente nosotros descargamos de la plataforma Zoom y ya queda registrado su ingreso. No se Perfecto. preocupe. Gracias. Disculpe. Gracias. Gracias, buen día. Hasta mañana.